Buenos días. A través de este video vamos a hacer un repaso de lo que trabajamos en clase y estoy ampliando un poco las ideas referentes a la clasificación. Tenga claro que usted debe construir la explicación de su huerto en un video de 3 minutos. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poco, recordar un poco del reino planta. Estos son organismos que presentan núcleo celular y estructuras celulares en forma de organelos, por eso los llamamos eucariotas. Presentan una nutrición que llamamos autótrofa debido a que producen su propio alimento a través de un proceso llamado fotosíntesis. Siempre son pluricelulares y por eso presentan tejidos. Sus células tienen una pared de una estructura que se llama celulosa, lo que les confiere rigidez y por esa razón en su mayoría, bueno, en su totalidad son sésiles. Eso quiere decir que no se desplazan, aunque algunas sí se muevan. Son almacenes de almidón, como hablábamos en clase, cuando nos comemos una papita, nos estamos comiendo un almacén de esos de almidón. Tienen un ciclo de reproducción que es por alternancia de generaciones en su mayoría. Eso quiere decir que una generación va a ser de reproducción sexual y la otra de reproducción asexual. Ahí vemos entonces cómo se pueden clasificar de diferentes maneras. Vamos a hablar cómo se clasifican según si tienen o no tienen tejidos vasculares, xilema y floema. Si no los tuvieran, entonces van a recibir el nombre de briófitas. Si los tienen, van a recibir el nombre de traqueófitas. Dentro de estas plantas vasculares, que son las traqueófitas, vamos a encontrar aquellas que no producen semillas, que son las pteridófitas, aquellas que sí producen semillas, que son las espermatófitas. Dentro de estas, aquellas cuyas semillas están desnudas, es decir, no están protegidas por un fruto y sus flores no tienen ni corola, ni sépalos, ni pétalos. Y aquellas que presentan a lo que vamos a llamar flores verdaderas y frutos. Entonces, aquellas que no presentan flores verdaderas ni frutos para proteger las semillas se van a llamar gimnospermas, mientras aquellas que presentan fruto y presentan flores se van a llamar angiospermas. Hablemos entonces en términos del origen y la evolución de las plantas. Vamos a ver que aquellas primeras plantas que van a aparecer, aquí ustedes van a encontrar lo siguiente: tiempo en millones de años y el número de especies que hay. Van a encontrar entonces aquí las plantas no vasculares como las briófitas, las pteridófitas, las gimnospermas y las angiospermas. Y vamos a darnos cuenta pues que las más modernas van a ser las angiospermas y las más antiguas en términos evolutivos van a ser las plantas no vasculares o briófitas. Allí vamos a encontrar ciertas características también muy cercanas en términos de antigüedad de los licopodios, sobre todo en el caso de las pteridófitas y de algunos helechos. ¿Listo? Las angiospermas levemente también aparecen en el Carbonífero y las angiospermas entonces aparecen en la era mesozoica, más o menos entre el Jurásico y el Cretácico. ¿Listo? Sabiendo esto, entonces hablemos un poco de estas plantas que no son vasculares o las que vamos a llamar briófitas. ¿A quiénes vamos a encontrar aquí? Vamos a encontrar aquellas plantas que necesitan tener los nutrientes muy cercanos debido a que no presentan tejidos vasculares que les permitan transportar esos nutrientes o eliminar esos desechos a través de esos tejidos. Sí transportan de célula a célula y sí eliminan de célula a célula, pero no a través de los tejidos. Por eso ellas viven en lugares húmedos, pues requieren muchísima agua para su nutrición y también para su reproducción. Como indicamos, no tienen tejidos verdaderos ni órganos. Más adelante les voy a mostrar un poquito de eso. Su nutrición, como les indicaba, es célula a célula y en vez de raíces presentan rizoides, en vez de hojas, presentan filoides y en vez de tallos presentan cauloides, por lo que se les dice que estas son talosas. Un talo presenta rizoides, filoides y cauloides. ¿A quiénes vamos a encontrar allí? Musgos, hepáticas y antoceros. Entonces, vamos a mirar aquellas plantas que no son briófitas, sino que son traqueófitas, es decir, que sí presentan esos tejidos verdaderos. Cuando las plantas son sin semillas, yo les mostraba que se llamaban pteridófitas, y entre las pteridófitas vamos a tener las psilópsidas, las licópsidas, las esfenópsidas y las felicinales. ¿Listo? Los más representativos de estas pteridófitas pues van a ser los helechos, licopodios, colas de caballo y algunos equisetos. En el caso de las plantas con semillas vamos a ver las gimnospermas, quienes son los más representativos son las coníferas, pinos y cipreses, y las angiospermas pues los más representativos son las plantas con flores.
Hablemos entonces de estas plantas sin semilla, o sea, de las pteridófitas. Las pteridófitas vamos a encontrar unas subdivisiones como las silópsidas, ¿cierto? ¿Cuáles son las características de esas silópsidas? Primero, pues vamos a mirar que hay algunos, el Silotum nudum, Mesipteris truncata, perdón, y Mesipteris norfolkensis, ¿sí? Así como a ustedes también a veces me cuesta un poco la pronunciación, pero estamos todos desarrollando esas habilidades. Entonces, son las plantas vasculares, o sea que tienen xilema y floema más primitivas. Sí, estas presentan algunas estructuras, pero ojo, mire, no presentan ni raíces ni hojas verdaderas, pero un tallo sí. Estas sí tienen tallo, mientras que las briófitas no los tienen, estas sí. Y ese tallo es vascularizado con xilema y floema. Generalmente, estas plantas se van a encontrar en regiones tropicales y subtropicales. Las licópsidas o licopodios, que algunos de los papitos van a utilizar, son de uso, las emplean para uso medicinal. Estas generalmente las vamos a encontrar en lugares húmedos, generalmente las vamos a encontrar así, rastreras, con tallos muy, muy separaditos, bifurcados y hojas escamosas, ¿sí? Pertenecen a los bosques o pertenecieron a los bosques del Paleozoico y son de las primeras o de las que más producen carbón. ¿Listo? Algo interesante es que poseen silicio en su pared celular y esto genera unas utilidades. Por ejemplo, se emplean como utensilios para digamos, como las esponjitas, podrían utilizarla de limpiar los platos. Las más conocidas son las felicineales, perdónenme. La mayoría de ellas habitan en lugares húmedos y sombreados. Estas sí poseen raíces, tallos y hojas y sistema vascular. Y su ciclo reproductivo, como les indicaba, eran las alternancia de generaciones. Entonces ustedes van a encontrar aquí representaciones de los helechos como el Dryptopteris erythrosora y otros helechos que en común los van a conocer como plantas ornamentales, es decir, para adornar la casa. Ahora están las plantas con semilla, que se llaman espermatófitas. ¿A quiénes vamos a encontrar? Las que decíamos que no presentaban frutos para proteger sus semillas y que no presentaban flores verdaderas, o sea, las gimnospermas tienen sus semillas, por así decirlo, desnudas. Y las que presentan flores y también, sobre todo, sus semillas están protegidas por un fruto, las angiospermas. Entonces, estas plantas con semillas, aquí vemos los diferentes tipos de semillas, tienen unas ventajas en términos evolutivos y en términos de la conservación, y es que estas semillas protegen al embrión de cualquier situación, específicamente de la pérdida de agua o en ambientes con mucho polvo o la radiación solar muy fuerte. La semilla entonces constituye el nutriente para el embrión y es un mecanismo para que éstas puedan dispersarse, ¿cierto? Las plantas con semillas, estas espermatófitas, pues son las más abundantes sobre la tierra y como decíamos, pues son vasculares, ya lo habíamos dicho, tienen raíces, tallos y hojas verdaderos, ¿listo? Dentro de esas entonces vamos a encontrar las que habíamos hablado que son plantas con semillas desnudas y no presentan flores, por eso es que sus órganos sexuales no presentan ni cáliz, ni corola, ni pétalos, ¿sí? Sin embargo, sus flores existen, no se les llaman flores verdaderas, pero son en forma de piña. Todas las gimnospermas son árboles. Ahora miremos quiénes hacen parte de las gimnospermas. Ya quiero que ustedes puedan mirar aquí estas plantas. Fueron abundantes en la era mesozoica. Habitan ya climas subtropicales y tropicales. Ya podemos empezar a mirar que salen un poco del trópico. Son pequeñas, se parecen un poco a las palmas y producen unas semillas en forma de cono, ¿sí? Y sus hojitas son en forma de pluma. Miremos las netófitas. Entonces, estas no son muy conocidas para nosotros, pero vamos a ver las que son enredaderas y son de tipo ovalado. Generalmente, como veíamos, la clasificación según el tamaño y el tipo de tallo, en este caso son arbustivas y sus ramas son bien unidas.
Pues su representante más común es la Welwitschia, que tiene dos hojas en forma de correa y carece la base de tallo, como ustedes ven aquí, estas representantes de la Welwitschia. Los ginkgos, es increíble, este es uno bien antiguo y solamente tiene una especie representativa que es muy utilizada en la medicina tradicional y es el ginkgo biloba, ¿sí? Sus hojitas tienen forma de abanico y sus semillas tienen un olor bien desagradable. Se utilizan, repito, para la medicina tradicional. Hablemos entonces de las coníferas o lo que vamos a conocer como pinos, abetos y cipreses, ¿cierto? Que generalmente nosotros los vemos a simple vista y decimos que todos estos son pinos. Dentro de las gimnospermas son el grupo más abundante. Miren lo que pasaba ahorita con los ginkgos, que solamente encontramos el ginkgo biloba. Entonces, vamos a encontrar aquí los pinos, que tienen hojas muy, muy finas y en forma de aguja, mientras que los abetos presentan hojas anchas y los cedros y los cipreses y enebros tienen hojas diminutas y escamosas. Entonces, ustedes ahí van a poder empezar a ver que de pronto el jardín del vecino tiene más bien que ustedes pensaban que era un pino y es más bien un ciprés. Entonces, en resumen, chicos, vamos a tener plantas briófitas que no presentan ni raíz, ni tallo, ni hojas, no tienen tejidos conductores, no producen flores, no se reproducen por semillas, no producen frutos y para fecundarse necesitan mucha agua. Vamos a encontrarlas, en este caso, musgos, hepáticas y antoceros, en este caso las pteridófitas, sí tienen tejidos conductores. Algunas presentan tallo verdadero y en el caso solamente de los helechos van a encontrar raíz, tallo, hoja y hojas. No presentan flores, no se reproducen por semillas, por lo tanto no producen frutos y también en este caso por esa razón necesitan agua para su fecundación. En el caso de las gimnospermas vamos a encontrar que tienen ya raíz, tallo y hojas, tienen tejidos conductores, producen flores en forma de piña. Sus semillas sí las producen, pero están desnudas, por tanto no producen frutos y no necesitan agua para la fecundación, pero sí para germinar. En el caso de las angiospermas, las más modernas, estamos en términos evolutivos desde la más antigua hasta las más modernas. Vamos a tener las angiospermas que sí presentan raíces, tallo y hojas, también presentan flores y frutos. Sus semillas entonces están envueltas por los frutos y no necesitan tampoco agua para la fecundación, pero sí para la germinación. Hasta aquí, chicos, ustedes deben pasar en las plantas que tienen en sus huertos y entonces contarme si son briófitas o son traqueófitas y decirme por qué. Si fuesen briófitas, decirme qué tipo de briófita es. Si fuese traqueófita, decirme si es pteridófita o espermatófita y por qué razones, por ejemplo, no es traqueófita o por qué razones no es espermatófita. Dentro de ellas, entonces, si es gimnosperma, si es angiosperma, si es herbácea, arbustiva o arbórea. Listo, hablar un poquito acerca de sus ramitas, hablar un poco de sus hojas, del tipo de inervación que tienen las hojas y vamos a hablar un poquito entonces de las angiospermas para que puedan tener una idea más clara de cómo poder mirar esas angiospermas. Este nombre proviene de una palabra griega que es angion, que significa recipiente, y esperma, que significa semilla, es decir, que la semilla está en un recipiente, ¿sí? Todas presentan todos los tres tipos de formas según el tallo y el tamaño, que son herbáceas, arbustivas y arbóreas. Pues su éxito evolutivo es porque sus flores pueden dispersar entonces sus células sexuales y allí habría como mayor diversidad genética por esa razón, a causa de la polinización. Las semillas entonces están contenidas dentro de un fruto y claramente, como decíamos ahora, presentan vasos conductores. Dentro de estas plantas vamos a encontrar dos grupos de plantas, las dicotiledóneas y las monocotiledóneas, de las que hablamos hace mucho tiempo cuando estábamos en el colegio y veíamos cómo eran las semillitas que ustedes estaban sembrando. Hablemos entonces de las monocotiledóneas. Si ustedes se dan cuenta, algunos de ustedes sembraron monocotiledóneas. ¿Qué significa monocotiledonia? Que su semilla solamente presenta una única estructura, no presenta, por así decirlo, como decían ustedes en clase, dos tapitas, como el frijol, como
como la lenteja que presentan dos tapitas. En este caso sería como el maíz que presenta solamente uno, que le vamos a llamar cotiledón, y mono significa uno, o sea, un solo cotiledón. Generalmente las flores que presentan, sus pétalos están en múltiplos de 3, ¿sí? O sea que si yo no tuviera en este momento la semilla y no me acordara como la semilla, puedo mirar las flores y contarle los pétalos, y si son múltiplos de 3, yo puedo decir que es una monocotiledonia. ¿Listo? En el caso de las dicotiledonias, como indicaba, entonces tiene 2 cotiledones y sus pétalos son múltiplos de 4 o de 5. En estas plantas monocotiledonias, generalmente las hojas son lanceoladas, es decir, en forma de lancita, así como estas, y sus nerviecitos van a estar paralelos uno del otro, por eso se les va a llamar paralelinervias. En este caso sí vamos a encontrar diferentes tipos de nervaduras. ¿Listo? Chicos, muchas gracias. Entonces quedamos pendiente de varias cosas. Este trabajo va a quedar abierto hasta el día viernes de esta semana. Y el día miércoles, entonces vamos a entregar el formato de autoevaluación y vamos a charlar un poco acerca de cómo con esto que estamos haciendo en este video vamos a trabajar para el Día de la Ciencia que nos corresponde a nosotros el jueves 17 de septiembre. Y como ya les había indicado, vamos a trabajar un poco una transmisión en vivo donde vamos a hacer como un desfile de disfraces junto con nuestro huerto, con lo que venimos trabajando. Chicos, entonces nos estaremos viendo. Muchas gracias y nos vemos en otra oportunidad.